¿Cómo se hace para abrir una LLC en los Estados Unidos? La gente se pregunta cómo se puede desarrollar un negocio en los Estados Unidos. Para hacer eso, tienes que abrir una LLC. Y la siguiente pregunta más frecuente es, ok, una vez que abrí la LLC, ¿tengo que pagar impuestos o no tengo que pagar impuestos? Yo soy César Rucó y formo parte del equipo de Online Taxman. Online Taxman ha ayudado a clientes por más de 10 años con todas sus obligaciones fiscales. Nosotros tenemos un equipo de contadores especializados que te van a ayudar en el proceso desde principio a fin para crear los documentos legales, enviar esos documentos al IRS y que el IRS, una vez que se envíen todos los documentos, te asigne un número de identificación a tu LLC para que puedas abrir una cuenta bancaria y que comiences a operar. Lo primero que tienes que conseguir es el número de identificación de la LLC, porque una vez que tenés el número de identificación de la LLC, vas a poder abrir una cuenta bancaria para poder comenzar a operar. Otro punto importante que tenemos que analizar es en qué estado conviene abrir la LLC. Si tu actividad no tiene un requerimiento en específico, nosotros vamos a recomendar que se abra en Wyoming o en Delaware. ¿Por qué recomendamos Wyoming o Delaware? En primer lugar, tienen buenas leyes corporativas y en segundo lugar, tienen leyes de privacidad, lo que significa que tu nombre no va a aparecer en el registro del estado, sino que va a aparecer el nombre del agente registrado que te ayudó a crear la LLC. Luego, acompañando este punto, todos los años ustedes van a tener que hacer un reporte anual y pagarle un fee al estado por el hecho de que les permite operar en los Estados Unidos. Entonces, entre Wyoming y Delaware, nosotros nos vamos a inclinar por Wyoming porque el costo de mantenimiento es más bajo, simplemente por eso. El costo en Wyoming es de $60, mientras que el costo en Delaware es de $300. Ahora, el último punto, que pasa a ser el más importante para los clientes, es si tienen que pagar impuestos o no. Y para poder determinar esto, tenemos que analizar la actividad que están realizando. Entonces, pongamos el ejemplo de un caso muy común, que es una persona que vive en un país extranjero, es decir, fuera de los Estados Unidos, y que está brindando servicios. Entonces, si esta persona brinda servicios completamente desde el país extranjero y no tiene empleados en los Estados Unidos, no tiene una oficina en los Estados Unidos y no tiene ningún tipo de depósito, ningún tipo de conexión con los Estados Unidos, entonces podemos decir que no va a estar sujeto a impuestos en los Estados Unidos. De todas maneras, tienen que presentar una declaración informativa, con lo cual tienen que estar al tanto de los requerimientos. Pueden utilizar el link aquí debajo para obtener más información acerca de qué formulario se tiene que presentar y qué tipo de información van a tener que darle a la IRS. Si tenés dudas de si tu actividad tiene que pagar impuestos de los Estados Unidos o no, por favor puedes utilizar el link acá debajo para agendar una consulta con nuestro equipo de expertos. Tenemos gente que habla todos los idiomas y en específico tenemos un equipo que habla en español para que te pueda contestar todas tus preguntas y que puedas saber tus requerimientos fiscales.